Hola, qué gusto poder saludarle una vez más gracias a Nexos, esta producción de 15 UCR. Le saluda María Fernanda Jiménez desde la Universidad de Costa Rica en su sede central Rodrigo Facio. Hoy conversaremos esta edición sobre el proceso para obtener la certificación en discapacidad otorgada por CONAPDIS. Por eso me acompaña aquí en el estudio Vilvia González, directora ejecutiva de esta institución, para conversar precisamente sobre las dudas que tenga la gente, doña Vilvia, sobre este proceso. Bienvenida al programa y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María Fernanda, y más bien, muchísimas gracias también por la invitación para poder compartir un poco más de cerca esta información de importancia relevante. Claro, para comenzar, doña Vilvia, a mí como persona con discapacidad, ¿para qué me es útil la certificación? ¿Por qué es importante que yo la obtenga? Bueno, recordemos que el certificado de discapacidad tiene varios usos, ¿verdad? Están unos que son un poco más habituales, que son los que permiten un libre acceso a las filas preferenciales, un estacionamiento más ágil en los parqueos de las distintas instituciones públicas o privadas. También tiene otros beneficios un poco más sustantivos, como lo son, por ejemplo, el tener acceso a ciertos programas sociales que ya establece el Estado, la participación o garantizarse la participación en los porcentajes de empleabilidad de plazas que están reservadas para personas con discapacidad. Entonces, tiene un número importante de beneficios y yo creo que otro de los beneficios importantes es el libre tránsito, ¿verdad? La certificación de la discapacidad también permite que las personas que requieren pues, trasladarse a sus centros de estudio o de trabajo o a sus negocios puedan hacerlo sin la limitación que existe de la restricción vehicular. Y esto es importante porque, bueno, la certificación es voluntaria, nadie está obligado u obligada a sacar su certificación si tiene una condición de discapacidad, pero al mismo tiempo le permite acceder a un montón de trámites como usted lo menciona. Recientemente CONAPDIS anunció una mejora, ¿verdad?, o una disminución en los tiempos de espera para acceder a esta certificación, que estaba rondando por ahí de los 12 meses, 10 meses, ¿verdad?, para que una persona pueda conseguir esa certificación. Ahora, con este anuncio que hace CONAPDIS, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuánto demoraría yo en tener este certificado? Bueno, muy interesante el antecedente que estás dando. Efectivamente, yo ingreso al Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad el 1 de junio y ya existía una mora administrativa de aproximadamente 2 años en la emisión de los carnets y los certificados a las personas con discapacidad. Hubo que tomar acciones claramente administrativas un poco rigurosas que permitieran ahora, en un periodo no más de 2 meses, sacar lo que corresponde a la mora administrativa. María Fernanda, que estábamos hablando de poco más de 12,000 personas que estaban esperando su carnet y su certificado. Pero ahí tenemos que ver dos vertientes. Estaban los certificados y los carnets que correspondían a un trámite de renovación, los cuales desde el pasado 28 de junio se hizo una emisión mediante una resolución administrativa que permite que los carnets que vencieron durante el año 2022 y los que han vencido y lleguen a vencer hasta diciembre del 2023 puedan ser prorrogados por 10 años de manera automática. Entonces, todos esos carnets ya están vigentes en este momento. Y así se ha hecho de conocimiento a todas las instituciones públicas y privadas para que le den la validez efectiva a ese documento. Ahora bien, a partir del 1 de julio ya hay un nuevo proceso para las nuevas emisiones y las solicitudes de carnet nuevos que se habían generado desde hace 2 años y hasta el 30 de junio, vamos a sacarlos en un periodo de 2 meses, específicamente que ha arrancado ahora el pasado 24 de julio, con una expectativa muy favorecedora a nivel institucional. Nosotros estábamos previendo por semana aproximadamente unos 815 carnets de manera semanal. En 2 semanas hemos alcanzado casi los 2,000 carnets, 1,800 y un poquito más. Entonces tenemos una dinámica interesante de emisión de carnets que podría ser que nos permita no solo superar el récord previsto, sino atender a esas necesidades de la población con discapacidad más oportunamente. Y también, si nos pudiera explicar,
¿Por qué es la importancia de renovarlo cada cierto periodo, verdad? Porque, bueno, es importante que las condiciones de discapacidad son de manera permanente, que impacten en el día a día de las personas con discapacidad, o bueno, la persona que tiene esta situación, porque muchas veces se confunde, ¿verdad? Otras situaciones como enfermedades o incapacidades con una situación de discapacidad. Pero ¿por qué es importante que tengan periodo de vigencia y no que sean para siempre estas certificaciones? Esa pregunta es importantísima. Primero porque tenemos que recordar que la discapacidad no la tenemos que ver en esa deficiencia médica o que podemos determinar mediante un dictamen médico, ¿verdad? La discapacidad en ella misma es una limitante en el entorno, en el que una persona con discapacidad no puede desarrollar o no se le permite desarrollar las actividades que ordinariamente podría realizar si no tuviese esa deficiencia. Entonces, ¿por qué la necesidad de estar valorando o la periodicidad de la validez de estos documentos? Y ahí la gran pregunta de por qué las renovaciones vienen por 10 años y por qué las nuevas emisiones están saliendo por 3 años. Bueno, efectivamente, las que han sido prorrogadas por 10 años automáticamente estuvieron sometidas a un proceso de análisis de las fases que tiene la emisión del carnet y la certificación de discapacidad, que son alrededor de 5 fases para la emisión de este certificado. Ahora bien, en el caso de las nuevas emisiones, que van a ser por 3 años, es porque mediante un proceso excepcional, provisional además, así se hizo de anuncio específicamente, únicamente vamos a valorar el elemento de la certificación médica que acredita una discapacidad. Pero ¿qué está pasando ahí? O sea, en esa excepcionalidad estamos dejando de lado todas las otras fases que tienen que analizarse y que refieren al entorno. Entonces, sería muy, vamos a decir, ligero o laxo pensar que vamos a hacer una emisión cuando el país está trabajando casualmente en fortalecer su política nacional en discapacidad y que podamos ir acortando esas brechas que impiden, vamos a decirlo de alguna manera, el acceso o la inclusión asertiva de estas poblaciones. Entonces, ese estudio constante y esa renovación nos permite casualmente ir mejorando como país en la accesibilidad. Y para concluir, doña Vilvia, las personas que estén interesadas en que se les asesore, ¿verdad? Hay un formulario en línea que pueden llenar si tienen que solicitar la certificación, pero de repente se les puede hacer complejo, ¿verdad? ¿Cuál es el correo electrónico o el número de teléfono donde pueden recibir asesoría sobre el proceso? Vamos a ver. Todos los formularios, los procedimientos, los lineamientos los van a poder encontrar por medio de la página oficial de CONAPTIS. Sin embargo, recordemos que este es un proceso que se atiende mediante citas y eso es importantísimo. Ya muchísimos, o por no decir que el total de todas las solicitudes que se habían presentado ante la institución han tenido o van a tener una llamada personalizada de nuestros funcionarios que estarán contactándoles para la emisión del carnet o de la certificación respectivamente. El tema de formularios para las nuevas gestiones también están disponibles, como le decía, en la página y estarán adaptados en cada una de las necesidades que pueda tener o los requerimientos que pueda tener la población con discapacidad, y los números que están habilitados dentro de estas informaciones de la página pues son los oficiales para acceder a la unidad de certificaciones de discapacidad de CONAPTIS. Pues le agradezco mucho, doña Vilvia, que nos haya acompañado y esta positiva noticia para las personas con discapacidad que han tenido que esperar mucho tiempo para recibir esta certificación y ahora pues este periodo se reduce muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, María Fernanda, por el espacio. Con muchísimo gusto. Y comparta esta entrevista con más personas que puedan tener dudas sobre el proceso de certificación de la discapacidad. Encuentra este video en las redes sociales del programa. Y recuerde que estamos como Nexos UCR en estos espacios. Vamos a un corte y ya volvemos. Estamos de vuelta con más de Nexos. Síganos en las redes sociales para estar al día con la inclusión. Nos encuentra en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Nexos UCR. Y hoy nos acompañan aquí en el set de 15 UCR Sandra Rivas y Hugo Jiménez, miembros de la seccional de personas con discapacidad de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Bienvenidos, doña Sandra y don Hugo, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación.
Con muchísimo gusto. Bueno, para comenzar, doña Sandra, esta seccional de personas con discapacidad se creó recientemente, ¿verdad? Si nos puede contar la motivación de ustedes de crear una seccional específica para personas con discapacidad. ¿Por qué las personas trabajadoras con discapacidad requieren, ¿verdad?, de tener esta seccional en particular? Bueno, en realidad, desde hace relativamente poco tiempo estamos visibilizados como población y entonces creemos que es una gran oportunidad unirnos, porque bien se sabe que la unión hace la fuerza, y queremos ayudar a las organizaciones y al Estado a cumplir con la legislación que nos apoya, ¿verdad? Porque leyes hay suficientes, pero hay que ponerlas en práctica. Entonces esa es una motivación nuestra para apoyar y para crecer como ciudadanos también. Y también que de repente el no tener representación y representatividad, ¿verdad?, en el movimiento sindical de personas que experimentan esas barreras puede dificultar, ¿verdad?, que se tome, ¿verdad?, dentro del movimiento sindical. Don Hugo, ¿qué situaciones experimentan las personas trabajadoras con discapacidad que usted pueda decir, bueno, es importante que estemos ahí para nosotros también visibilizar, ¿verdad?, las situaciones que enfrentamos? Sí, no, gracias. Habemos personas con discapacidad que tenemos muchas barreras, hay mucha discriminación hacia nosotros. Las empresas también deben como capacitar a su personal, o sea, también sus patronos, a cómo manejar una persona con discapacidad no solo visual, sino de las otras discapacidades, y permitir, y no solo las personas empleadas, también hay mucho desempleo en la población, ¿verdad? Entonces, creo que para eso está el sindicato, para poder llevar a cada una de las instituciones para que ellos nos apoyen más, ¿verdad? Yo también, doña Sandra, eso que decía don Hugo es muy importante, ¿verdad? No solo las personas que ya están empleadas, sino las que están, ¿verdad?, buscando trabajo o tienen mucho tiempo de que no les contratan. Esa misma capacitación en los ambientes de trabajo puede posibilitar que más personas sean incluidas laboralmente. Definitivamente, sí. Y eso tiene que permear por todas partes. Por ejemplo, tanto las personas que trabajan atendiendo gente, cuando ven una persona con alguna discapacidad, en algunas ocasiones no saben cómo enfrentar. Digamos, yo voy a un cajero y me dice, ¿usted puede firmar? Le digo yo, sí, firmar sí. Y ya hay mates para hacer un dobladito en el recibo o en el papel donde uno tiene que firmar, ¿verdad? O sea, hay definitivamente una gran necesidad para eliminar esas barreras a la atención al público y entre sí también, de manera que una persona tenga su adecuación para ser normalmente aceptada. Claro. Y también, bueno, importante invitar a las personas, don Hugo, que están sintonizando el programa, que tienen una discapacidad y que están interesados en acercarse al movimiento, ¿verdad?, a esta seccional que ustedes tienen en ANEP, invitarlas, ¿verdad?, que de repente algunas personas como que tienen cierta resistencia al movimiento sindical o a ser parte de un sindicato. Entonces, ¿por qué motivaría usted, don Hugo, a otras personas con discapacidad a formar parte de la seccional? Gracias. Yo les insto a todas las personas con discapacidad, sea visual, física, psicosocial, sea la discapacidad que tengan, que se unan a nosotros. Nosotros tenemos poco tiempo, pero estamos para ustedes, para el pueblo, para que ustedes se acerquen y nosotros podamos llevarnos a ustedes a una calidad mejor, para que ustedes puedan llegar a tener su empleo, pelear sobre eso, pelear para que ustedes no se sientan discriminados y puedan salir adelante, que tengan capacitaciones en cualquier institución gubernamental, para que nosotros podamos llegar a
a tener voz, porque creo que las personas con discapacidad en este país no tenemos voz. Entonces, acérquense a nosotros y verá que vamos a salir adelante juntos, porque como dijo nuestra vicepresidenta, la unión hace la fuerza. Y doña Sandra, también la importancia del acceso al empleo, ¿verdad? Como el trabajo como un movilizador social importantísimo. Poco hacemos, ¿verdad? Si logramos avances en inclusión en otros aspectos, pero las personas con discapacidad siguen sin poder tener un ingreso económico, ¿verdad? Claro. Comenzando por las instituciones que brindan educación, ¿verdad? Ahí tenemos que comenzar desde la escuela, desde el colegio, desde que nosotros podamos incorporarnos naturalmente a la educación y que las personas, los educadores, estén capacitados para mantener una equidad de oportunidades, porque el trabajo comienza capacitándonos. Si nosotros no tenemos barreras para la capacitación, entonces no vamos a tener barreras tampoco para conseguir trabajo. Adecuación, cuestiones de apoyo, pero eso facilita muchísimo. Y no sucede por el enemigo más grande, yo creo que de la humanidad, que es la ignorancia. Estamos para compartir, para aprender, para enseñar y para ser solidarios con la población de personas con discapacidad. Y para ir concluyendo, si la gente está interesada, no sabe cómo, ¿verdad? No sabe nada sobre la ANEP, no sabe cómo llegar a este sindicato, ¿cómo los pueden contactar o qué tienen que hacer si me quiero unir, ¿verdad? Ya sea para afiliarme o para informarme, ¿verdad? Sobre la seccional, ¿qué tengo que hacer? Claro que sí, llamar directamente a la ANEP. Ahí solicitan y se les manda por correo o por WhatsApp o por cualquiera de los medios, se les manda la boleta de afiliación y ahí ya nosotros les contactaríamos directamente. Y bueno, también me imagino que mediante correo electrónico, ¿verdad? Para las personas sordas en ese caso, entonces contactar directamente a la central de ANEP. Es correcto. Y también, no sé si hay como algún trabajo que están haciendo ustedes como informativo, ¿verdad? De la seccional en específico para la gente nueva que se vaya a afiliar. Estamos consolidando nuestro equipo. Y ahí, como una espiral, nos iremos extendiendo a las diferentes organizaciones, digamos como CONAVDIS, como otras entidades que ya han tenido como su motivo de ser trabajar con esta población. Entonces, ahí vamos. Poquito a poco. Bueno, lo importante es que, como dice doña Sandra, se está consolidando este equipo, entonces hace falta manos, ¿verdad? De todo el que quiera aportar. Les agradezco mucho a don Hugo y a doña Sandra que nos hayan acompañado y bueno, ojalá que bastante gente se les una. Muchas gracias por este espacio y muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, fue una experiencia bastante bonita, ¿verdad? Bueno, me alegra mucho escuchar eso y muchas gracias por venir. Esperamos encontrarnos próximamente en el programa y que ya nos vengan a contar, ¿verdad?, de que la seccional está grandísima, esa es la fe. Así es, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. A la orden siempre. Pura vida. Bueno, muchísimas gracias a don Hugo y a doña Sandra por habernos acompañado hoy y por la importante labor que realizan en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Y ahora le mostramos contenido de redes sociales para apuntarse a la inclusión y pronto estaremos de regreso. I put him in Ziploc, you put him on TikTok. What happened to hip-hop? The dope-ass MC, the DJ Big Crates. I first heard Double Dutch bust on them little eights. Mr. Magic playing, turn it down, it's too late. Chuck D and Cool J, the era was so great. With enough flashback. La violencia hacia las personas adultas mayores en sus distintas formas se presenta de manera muy recurrente, afectando la calidad de vida en la vejez. Este problema multicausal tiene distintas soluciones o medidas de atención y prevención. Pero para que estas medidas sean efectivas, hace falta que todas las personas pongamos de nuestra parte. En la siguiente nota le contamos mejor. Esto parte del conocimiento. Hay que divulgar muchísimo lo que significa el envejecimiento, lo que significa la vejez. Hoy en día ya no se habla de envejecimiento, se habla de evolución,
porque envejecimiento y vejez son conceptos que se han estigmatizado, se les ha dado un sentido muy negativo, entonces nadie cree que está envejeciendo ni nadie quiere llegar a la vejez. Sin embargo, si nosotros planteamos el concepto como el concepto de evolución, en realidad lo que estamos diciendo es que todos los seres humanos evolucionamos todos los días. Lo que pasa es que cuando ya llegamos a la vejez, hemos llegado a un punto de evolución muy importante. Eso no quiere decir que sea estático, porque no somos seres estáticos, entonces que continuamos teniendo experiencias, continuamos manifestándonos y ojalá que disfrutemos todo lo que vamos conociendo. Ese es el sentido del envejecimiento como evolución. Partiendo del hecho de que la educación es la fuerza transformadora de la sociedad, es la que nos puede dar las herramientas para prevenir situaciones que pudieran poner en una situación de abandono, negligencia, maltrato a las personas mayores. Es la educación la que nos permite tener el ejercicio pleno de los derechos, poder conocerlos, saber cómo se aplican, saber cómo hacerlos valer. Entonces, en ese sentido, hay que seguir reforzando todas las instancias que tienen que ver con educación, no solamente con lo que tiene que ver con la educación formal, sino también la educación no formal y también con lo que es la educación para el envejecimiento, que es un gran tema pendiente en nuestra sociedad costarricense. Básicamente hay dos razones. Uno, mucha de esa información está dispersa en distintas instituciones, en distintas comunidades, y el segundo aspecto es que una vez que se logra recolectar para vincular sistemas de información, no necesariamente los datos y la información se convierten en conocimiento. Sin duda que la poca respuesta oportuna, ¿verdad?, e inmediata de las instituciones en general sigue siendo muy pobre, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que hubiera más tratamiento expedito, ¿verdad? Y no solo tratamiento expedito, sino que se concrete en realidades, porque muchas veces queda medio camino, ¿verdad? Como la atención a la persona adulta mayor en general, pero en esa condición de vulnerabilidad está fragmentada entre múltiples instituciones, algunos a nivel local, otros a nivel nacional, también hay una desconexión. Entonces, lo que se pretende con esos datos, con la interpretación y sistematización de los datos, es permitir focalizar los casos y demandar a las instituciones públicas y en algunos casos privadas de que se atienda a esa persona en condición de vulnerabilidad y que se le reconozca esa situación en la que vive y que no es reciente, puede ser de muchos años. Incluso se han hecho reportajes de adultos mayores que viven debajo de un puente en la ciudad de San José, de tal manera que el tema del adulto mayor implica un trabajo integral entre las organizaciones privadas, la misma sociedad civil y, por supuesto, los tres poderes de la República, ¿verdad? El poder legislativo, en la legislación que se vaya a formular adecuada, el poder ejecutivo en las políticas públicas y el poder judicial con legislación adecuada también para hacer sanciones ante la ofensa o el maltrato del adulto mayor. Muchas veces hay políticas públicas, pero no se pueden implementar porque no está claro en dónde se ubica esa persona, primero adulta mayor y segunda que como adulta mayor está siendo abusada, se están violentando sus derechos y no se le están atendiendo sus necesidades básicas para una calidad de vida superior. Así es, independientemente de la formación profesional en un área disciplinar determinada en la que una persona se encuentre, considero que es importantísimo tener estos procesos de sensibilización hacia la población adulta mayor, que es una población creciente en una sociedad costarricense que se encuentra en un proceso de envejecimiento demográfico. Es fundamental saber cómo es la forma más adecuada de trabajar o de desarrollar estas relaciones interpersonales con las personas adultas mayores, teniendo esta sensibilización, este cuidado de no ser más bien agentes que promovamos la creación de nuevos mitos y estereotipos y formas de discriminación hacia las personas adultas mayores, que al final de cuentas son formas diferentes de violencia. El poder tener contacto de las personas mayores con estudiantes regulares de la universidad también es una forma de decirle a otras generaciones que hay un espacio,
que existe esa posibilidad de relación intergeneracional y que es valiosa, que aporta mucho al crecimiento de ambas partes. 7 provincias de Costa Rica se hicieron reuniones de redes provinciales de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional. Participaron más de 1000 personas en la construcción de este manifiesto, porque las personas, todos eran personas jubiladas y pensionadas del Magisterio Nacional. Pero pensando siempre, y creo que el eje más importante es que no solo pensamos como personas adultas mayores del magisterio, sino pensamos también en todas las necesidades y anhelos que tenían las personas adultas mayores que habitan este país. A partir de ahí, en mesas de trabajo y con diferentes ejes, presentaron propuestas y luego se recogieron las propuestas de todas las 7 redes provinciales. Se hizo una discusión de qué era lo más importante, porque había de todo, pero se concluyeron en diferentes ejes y a partir de esos ejes se conformó el manifiesto que hoy se va a presentar. Qué alegría nos da poder encontrarnos cada semana a través de Nexos. Y cada edición traemos nuevos contenidos para invitarla a que usted también se apunte a la inclusión. Recuerde que puede sintonizar Nexos también a través de internet en el sitio web www.15.ucr.ac.cr. En esta producción de 15 UCR, las personas con discapacidad y personas adultas mayores son las protagonistas. Damos voz a sus organizaciones para que todas las personas nos informemos y juntas derribemos las barreras de la desigualdad que éstas interponen. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo estreno de Nexos. Hasta entonces, chao.